Bien, ante todo tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro tema número 4 de nuestro curso de supervisor SOM. El día de hoy, un tema muy importante acerca de la elaboración de matrices y per se, por lo cual vamos a desglosar este tema acerca de lo que es la I per se. Muy bien. Previo a esto, vamos a dar nuestra tolerancia, como tal, porque solamente somos 9 personas en sala. Somos 9 personas, tal cual, porque bueno, somos 9 personas, entonces vamos a dar este tiempo prudencial de 5 minutos, por favor, para que pueda iniciar. La idea es de que estemos todos por completo. Me parece raro de que nos estemos viendo, realmente, a partir ya de la clase número 5 ya, de las 5 y 6 ya un poco como que baja la gente, porque como el examen también tiene que ver en esas clases, ya la gente da su examen, lo rinde, y bueno, aprueban y ya está, ¿no? Que no es lo ideal, claro está. Lo ideal es de que se queden hasta el final, porque lo que uno busca también acá es aprender, no es solamente dar el examen y certificarse, ¿no? Aunque bueno, también respeto eso, no tengo ningún problema con eso. Eh, o aunque solamente quieras tu certificado, tal vez algunos ya tienen conocimiento práctico de esto y pues, certificarlo, ¿no? Entonces, también respeto a los que optan por hacer eso, no hay ningún problema, si ya han visto este tema antes, no hay ningún problema, pero bueno, para los que no y son nuevos, eh, en referencia rescato de que se queden hasta nuestra última clase, ¿no? Somos ahorita un promedio de 10 personas, vamos a ver si llegamos a nuestro pico de 20 personas por lo menos, para ya empezar, ¿no? Por eso ya en estos 3 minutos finales para ver si ya podemos comenzar y si no, ya en contraste comenzaremos con los que estamos. No hay ningún problema. De todas maneras, mencionarles que la clase también se queda grabada, se puede ver en la plataforma YouTube y no hay ningún problema para aquellos que no pudieron. Bueno, veo algunos que están abandonando, más bien interesante, pero bueno. Vamos a esperar estos 3 minutos finales y ya si no se unen la cantidad esperada, bueno, la cantidad esperada como tal, comenzaremos con los que estamos. No hay ningún problema.
Muy bien, entonces ya cumpliéndose el tiempo prudencial que hemos dado para que se puedan unir a nuestros compañeros, vamos a empezar ya con el desarrollo del curso, con las 11 personas que somos actualmente. Muy bien, tenemos como tal nuestro tema de elaboración de matrices y per se, para lo cual primeramente tenemos que desglosar a qué hace referencia la palabrita y per se. La palabrita I per se hace referencia a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué va a ser un peligro, a qué va a ser también un riesgo, porque ambos conceptos como tal se van a interrelacionar, y también qué es un control. En base a eso vamos a definir las matrices I per se. Entonces, vamos a poner esto en pantalla completa para poder tener más tendencia. Muy bien. Entonces vamos a ver primeramente a qué se denomina un peligro y un riesgo. Vamos a ver cuál es la diferencia, porque algunos a veces se confunden, pero como tal no es lo mismo. A ver, el peligro como tal se va a denominar a toda situación, acto o elemento que podría causar lesiones o enfermedades a los trabajadores durante sus actividades laborales. Pero no solamente puede causar un daño o una lesión, también puede causar un daño al proceso, puede causar un daño a la propiedad o incluso un daño al medio ambiente. Entonces, esto va a ser como tal el peligro. Entonces, este peligro como tal está directamente relacionado con las actividades que vamos a tener dentro de una organización, porque en cada una de las actividades vamos a tener peligro, porque al interactuar directamente, al ejecutar una actividad, vamos a tener peligro. Pero estos peligros en solitario no hacen nada, siempre y cuando necesito una interacción entre ser humano y peligro. Y justamente esta interacción voy a tener mis riesgos. En este caso, el riesgo se define como la probabilidad de que un peligro se materialice y pueda causar un daño, una lesión o una enfermedad ocupacional. Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro, fuente, situación o acto elemento que podría causar un daño o lesión al ser humano, a la propiedad, al proceso o incluso al medio ambiente. Y el riesgo, la probabilidad de que el peligro se materialice. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo más conciso en este punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el peligro como tal, el peligro locativo que siempre vemos en la mayoría de organizaciones, ¿no? Que es piso mojado. Este piso mojado como tal es un peligro, perfecto, está ahí latente. Pero cuando ya hay la interacción entre ese peligro, que es el piso mojado, y una persona transitando por ahí, ya se convierte en riesgo. En este caso, el riesgo va a ser la probabilidad. ¿Qué probabilidad de que el peligro se materialice? En este caso, el peligro que es el piso mojado. ¿Cuál va a ser la probabilidad? ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar una caída al mismo nivel. Entonces, ese sería mi riesgo. Por un lado, peligro, mi piso mojado, y por otro lado, mi riesgo, que es la probabilidad por la interacción, la caída al mismo nivel. Muy bien. ¿Se entendió ese punto de peligro y riesgo? Es fundamental que se entienda esto para poder avanzar en el desarrollo de nuestras clases. A ver, ya saben de que pueden levantar la mano y activar el micro, o también pueden hacer sus preguntas por el chat para los que sean, para las 13 personas que estamos. ¿Sí? ¿Todo claro? Me comentan, por favor. Bien, todo conforme me comunican por ahí. Muy bien, continuamos. Muy bien, bueno, ahora somos menos, ahora somos 11. No, seguimos siendo 12, éramos 13. Muy bien, continuamos. Ahora, en base a esto, vamos a ver un video explicativo acerca de este punto de las noticias y per se. Vamos a
para poder visualizarlo. Es muy importante esto. Vamos a ponerlo ahí y vamos a dejar de proyectar para poder tocar. Muy importante tomar atención en este video porque va a explicar los tipos de peligro que podemos tener. Vamos a proyectar. Vamos a proyectar. Muy bien, me comentan que se logra ver. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el HIPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El HIPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del hiper en tu entidad. En Servir, estamos... Muy bien, muy interesante el video. Les había mencionado que es muy importante porque ahí como tal podemos evidenciar los tipos de peligros que vamos a tener, ¿no? Y también que vamos a colocar en nuestro matriz hiper C. Muy bien, vamos ahora a proseguir con el desarrollo de nuestros temas. Bien, ahora vamos a tener como tal de ejemplo, porque ya hablamos de peligro, riesgo, y ahora falta un punto fundamental en la hiper C, que son los controles. En base a esto, los controles van a ir en base a una jerarquía. Por eso se va a llamar o va a adquirir el nombre de jerarquía de control. Ustedes dirán, ingeniero, ¿por qué jerarquía? Porque vamos a tener en la cúspide el control más efectivo y en la parte más baja vamos a tener el control menos efectivo. Siendo el primero eliminación, el segundo sustitución, el tercero control de ingeniería, el cuarto control administrativo y el quinto control de EPP, que va a hacer referencia a los equipos de protección personal. Muy bien, en base a esto vamos a tener lo siguiente. El control de eliminación se va a definir como un control que va a eliminar físicamente el peligro, va a eliminar como tal esta fuente, por eso es eliminación. Sustitución va a reemplazar el peligro y el riesgo asociado a este peligro. Control de ingeniería va a aislar a las personas del peligro y el riesgo asociado. Y los controles administrativos van a cambiar el modo de trabajo de las personas o también llamados van a administrar el comportamiento de estas personas al realizar un tipo de actividad. Y por último tenemos los FPs, que son los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal lo que van a hacer proteger al trabajador, ¿no? Por eso se llama equipo de protección, porque va a realizarse una protección al trabajador. Muy bien. En base a esto vamos a tener lo siguiente. Es decir, ingeniero, ¿por qué se llama jerarquía? Porque el control de eliminación es más efectivo, el control de sustitución es el segundo más efectivo, el control de ingeniería es el tercero más efectivo y luego ya vienen los que son menos efectivos, ¿no? Que sería el control administrativo y EPP. Muy bien. En base a esto vamos a definir o vamos a mencionar un ejemplo de cada uno de estos controles para ver que hay una disyuntiva. Si bien es cierto, hay controles efectivos y hay controles menos efectivos, pero vamos a ver la diferencia que hay al momento de aplicarlos o implementarlos. Muy bien, por ejemplo, a ver, vamos a ponernos en el supuesto de una actividad en, en un almacén, pero no un almacén pequeño, un almacén grande, que es un almacén de una empresa que se dedica a la exportación de piezas metálicas. Entonces las piezas metálicas son grandes. Cuando es almacén, necesito utilizar equipos de izaje, también necesito utilizar cargadores frontales, redes excavadoras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entre otros puntos. Entonces, para poder ejecutar esta actividad, voy a tener que tener estos equipos móviles. Los equipos móviles, como tal, van a ser mi peligro, porque van a estar constantemente interactuando conmigo. Yo soy como tal un peatón, un operario, que va a transitar dentro de este depósito. Entonces, el peligro van a ser estos equipos móviles de gran tamaño. ¿Y cuál va a ser el riesgo? Porque si hay una interacción, va a haber un riesgo. En este caso, el riesgo va a ser también la misma interacción, porque es una probabilidad. ¿Cuál va a ser la probabilidad? La interacción vehículo-persona. O también lo llaman como la interacción o el atropello.
esa interacción lo llaman también como el atropello. Entonces, en base a eso, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a tener que valorizar, y más adelante vamos a ver acerca de unas metodologías de valorización de riesgo. Vamos a ver tres que nos define como tal nuestra 0,50. Y en base a eso vamos a delimitar el riesgo, ¿no? El nivel de riesgo. Pero bueno, a simple vista podemos ver de que si se puede generar un atropello en el riesgo, ese riesgo es elevado, porque como consecuencia podría generar una muerte. Entonces es un riesgo alto. Entonces para un riesgo alto debo aplicar inmediatamente mis controles. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo principal de los controles? El objetivo principal de un control va a ser mitigar un riesgo descontrolado, valga la redundancia, o un riesgo alto descontrolado. Más que todo los riesgos en general, diferentemente si sea alto, medio o bajo. Pero hay que tener en cuenta que hay que tener más énfasis en los riesgos altos o significativos que vamos a tener en una actividad. Muy bien, entonces ya delimité de que mi peligro son los equipos móviles, mi riesgo es el atropello, la interacción vehículo-persona, y en este caso tengo que aplicar mis controles. Entonces, primeramente, voy a aplicar, o quisiera aplicar el control más efectivo. ¿Cuál es el control más efectivo? El control más efectivo es el control de eliminación. Entonces, como dice aquí, voy a eliminar físicamente el peligro. Entonces, me planteo ya, tengo que eliminar físicamente el peligro. ¿Cuál era mi peligro? Mi peligro eran los equipos móviles. Entonces, yo menciono, como esto es muy peligroso, a partir del día de mañana paralizamos la operación. No puede, tenemos que eliminar esos equipos móviles. Y yo les pregunto, ¿se puede eliminar como tal los equipos móviles? Obviamente que no se puede, porque estaría directamente abriendo una controversia de parte productiva, ¿no? La seguridad también es importante, es muy importante, pero tiene que ir de la mano también con la producción. No estoy diciendo que la producción rebase la seguridad, pero recuerda que sin producción no hay actividad, si no hay actividad, no hay seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta esto, esta determinante. El segundo control es el control de sustitución. ¿Qué va a hacer este control de sustitución? Entonces, porque como no puede eliminarlo, porque obviamente era paralizar una actividad, debo plantearme el segundo control que es de sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir el peligro. El peligro eran los equipos móviles. Perfecto. Entonces tengo que sustituirlo por uno que sea menos peligroso. Entonces yo planteo, ¿no? Ya. Entonces, a partir del día de mañana vamos a cambiar esos equipos móviles. Vamos a traer algo que sea menos riesgoso. Entonces yo me planteo, a partir del día de mañana ya no vamos a trasladar los materiales metálicos en cargadores frontales, estos equipos móviles. No, lo vamos a trasladar en bicicleta. Y yo le pregunto, ¿podré como tal trasladar esos grandes materiales metálicos en bicicletas? Obviamente que no se va a poder. Entonces, como no se va a poder, entonces, como no se va a poder, entonces tampoco puedo implementarlo. Por eso se dan cuenta de este determinante. Si se dan cuenta, por un lado, tengo mis controles más efectivos, pero son más difíciles de implementar, tanto eliminación y sustitución. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, pero ya tenemos dos controles. Ya tenemos dos controles. Ahora, ¿se ha podido implementar? No se ha podido implementar. ¿Son más efectivos? Son más efectivos, pero su implementación es más tediosa. Acá. Y tediosa es un poco imposible, ¿no? Por ahí decirlo, pero sí se puede hacer. Entonces, aún me quedan tres controles más, que son control de ingeniería, control administrativos y los EPP.
Entonces, tenemos ahí el control de ingeniería que va a aislar a la persona del peligro. ¿Qué control de ingeniería puedo aplicar ahí? ¿Qué control va a aislar como tal a la persona del peligro? A ver, entonces me voy a plantear un aislamiento, en este caso voy a plantearme unos muros de contención por ambos lados que me van a hacer en este caso un sendero peatonal. Este sendero peatonal, ¿para qué? Para que la persona ingrese por ese sendero y transite. ¿Estoy aislando a la persona del peligro? Claro que sí, porque ya no va a interactuar directamente con estos muros de contención la personita, porque va a transitar por su propio sendero peatonal. ¿Estoy aislando a la persona? Claro que la estoy aislando. Es muy importante. Muy bien. En este punto vamos a tener lo siguiente. Vamos a ayudar a la persona del peligro y si se puede implementar, porque es algo, o sea, va a tomarme tiempo de implementarlo, pero es mucho más, no digamos mucho más fácil, pero es algo más factible de implementarlo, a diferencia de mis otros dos controles. Entonces sí voy a poder implementar eso. Y le pregunto, ¿puedo aplicar más de un control? Claro que puedo aplicar más de un control. El siguiente control, vamos a tener los controles administrativos, que vamos a cambiar el modo o administrar a las personas. Entonces, ¿cómo es que voy a administrar a las personas o cambiar el modo? ¿O cómo vamos a administrar el comportamiento de las personas? Mediante, en este caso, tenemos diferentes mecanismos administrativos. Por ejemplo, ahí tenemos las capacitaciones, los entrenamientos, la difusión de procedimientos, incluso la señalización. Podríamos colocar ahí en ese mismo sendero, afuera del sendero, una señalización que diga uso obligatorio de sendero peatonal para transitar dentro del negocio. Y a la vez también le puedo capacitar. En su inducción, la persona desde que ingresa, ahí le debo explicar todos mis estándares de trabajo. Entonces ahí como tal le estoy administrando el modo de comportamiento de la persona dentro de la organización. Y por último voy a tener los EPP, que son los equipos de protección personal. En este caso, ¿qué va a hacer el EPP? Va a proteger al trabajador. ¿No? Tenemos diferentes EPPs como tal para ingresar dentro de una instalación, ¿no? Que es el casco, datos de seguridad, entre otros. Pero usted dirá, ingeniero, ¿pero qué EPP me va a servir como tal para yo ingresar al depósito y me proteja? Más que protegerte, te va a identificar, que va a ser en este caso tu overall o tu polo, tu pantalón, con cintas reflectivas. ¿Cuál va a ser el principio de estas cintas reflectivas? Lo que va a hacer como tal va a ser reflejar. Entonces va a reflejar, entonces tú vas a transitar y te van a poder visualizar este equipo móvil, ¿no? Muy importante. Entonces ya limitamos un ejemplo de cada uno de ellos. Si bien es cierto, mi control de eliminación y sustitución son más efectivos, son mucho más difíciles de implementar, a diferencia de mis controles de ingeniería, controles administrativos y mis IPPs, que son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar. Muy bien. ¿Hasta este punto se entendió? ¿Todo claro? Ahora me comentan, por favor. Ahora me comentan. Muy bien, todo claro, ¿no?
Muy bien, entonces continuamos. Bueno, los controles de ingeniería ya los vimos como tal. Este, ya vimos los controles de eliminación, sustitución, hemos dado un claro ejemplo de cómo aplicarlos. Y bueno, también lo debemos aplicar en nuestra matriz hiper C. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la evaluación de los riesgos. Pero para esto, como les dije, cada peligro va a tener su riesgo asociado. Cada peligro va a tener su riesgo asociado. Como vemos acá, tenemos una lista de peligros y una lista de riesgos. En este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro peligro, que en este caso es el trabajo en altura. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Va a ser la caída a diferentes niveles. El peligro va a ser la inflamabilidad y el riesgo va a ser la quemadura. El peligro va a ser la explosividad. El riesgo como tal va a ser la desintegración y quemadura. El peligro va a ser la energía eléctrica. El riesgo va a ser el choque eléctrico, el arco eléctrico y la ráfaga. El ruido, en este caso, si el peligro es el ruido, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi probabilidad? Mi riesgo va a ser la exposición, porque voy a estar expuesto a ese ruido. Tenemos el peligro, que son los objetos filosos. En este caso, mi riesgo, si tengo un objeto filoso, va a ser el contacto con este objeto filoso, ¿no? La cortadura, penetración, bueno, cortadura más que todo ya es directamente una consecuencia, no se evaluado bien. En tema de carga suspendida, si cuál va a ser mi probabilidad, va a ser de que esa carga se caiga y me aplaste. Y bueno, sin peligro en este caso, que va a estar sentado por un periodo prolongado, y el riesgo va a ser ergonómico, ¿no? Por tener una postura estática. Muy bien, hasta este punto, a ver, me comentan si se entendió el tema del día de hoy, todo está correcto, me comentan, por favor. Muy importante, como tal, que entiendan esto. Cada peligro tiene su riesgo asociado. No hay que saber diferenciar cada uno de estos. Que no vaya a ser que, por ejemplo, ¿no? Mi peligro sea el ruido y me pongan de riesgo caída al mismo nivel. No tiene nada que ver con eso. El peligro tiene que ver con su riesgo. No es que puedo tener diferentes peligros, diferentes riesgos. Bien. ¿Sí? ¿Todo claro? Me comentan, por favor. Muy bien. Bien, vamos a dar un pequeño break de 5 minutos para poder empezar después con las metodologías que vamos a tener y va a establecer nuestra resolución ministerial 050. Les había mencionado que esta resolución ministerial cuenta con 3 anexos y el tercer anexo como tal va a tener 5 ítems. Y en uno de esos ítems, el tercer ítem hace referencia a la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y los controles que vamos a ver. Entonces, ya adelantando esto, la evaluación que le vamos a hacer a los riesgos va a ser tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Cuantitativa, ¿por qué? Porque vamos a darle un valor, un factor, un número, en base a 2 fuentes. Esas 2 fuentes también lo vamos a ver cuando vengamos del break. Y vamos a ver las 3 metodologías que te establece esta resolución ministerial. Y vamos a ver una metodología más que te establece el reglamento minero. Puedan estar ahí más familiarizados con el reglamento minero. Y bueno, es el único reglamento que como tal te establece una metodología propia. Los demás reglamentos como tal no tienen una metodología propia.
Muy bien, entonces vamos a ver acá una pregunta, ingeniero, las consecuencias. A ver, hay que diferenciar una cosa con la otra. Riesgo no es consecuencia. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y pueda generar un daño o una lesión. Y la consecuencia es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño o una lesión. Ejemplo, ¿no? En el ejemplo del piso mojado, tu riesgo es la caída al mismo nivel. ¿Cuál va a ser tu consecuencia? Tu consecuencia va a ser el golpe, puede ser una fractura, incluso una luxación, etc. Eso es llamado una consecuencia. Cuando el peligro ya se materializó y generó un daño. Muy bien. Entonces vamos a un pequeño break de 5 minutos para que también pueda ir a los servicios, porque el siguiente tema es un poco más extenso, como vamos a ver cuatro metodologías prácticamente y un pequeño ejemplo práctico. Entonces vamos a irnos a un pequeño break de 5 minutos y estamos volviendo aquí a las 8:43. Muy bien, entonces volvemos. Bien, estimado, mientras estamos en el break, para Melissa que está entrando recientemente, estamos en break, Melissa, ya el docente vuelve. Les recuerdo, al final de la clase vamos a hablar sobre el examen final, así que por favor no se vayan a ir, no se vayan a perder la información sobre el examen para que puedan tenerlo y puedan realizar el examen sin ningún problema. Entonces, para que puedan recordar eso, puedan quedarse hasta el final. Y bueno, ya hablaremos de la información sobre el examen al final de la clase. Bien, entonces, estírense un poco, vamos a tomar agua y volvemos a las, como dijo el docente, a las 8:43, que termine el break.
Muy bien, continuamos con esta segunda parte de la clase. Vamos a ver ahora acerca de los tres métodos que nos va a establecer la 050 y también el método que nos establece el tratamiento minero, la 024 con sus modificatorias, la 023 y bueno, una última modificatoria, la 054 del 2023. Bien, vamos a ver, en este punto hay que ponerlo así mejor, no hay que ponerlo en pantalla completa porque no se puede. Bien, tenemos lo siguiente, tenemos nuestro primer método, que va a ser una matriz de evaluación de riesgos de 6 por 5. Ese 6 por 6 que tiene un pequeño lapsus, si se dan cuenta, acá cuántos valores hay, 1, 2, 3, 4, 5, casi 6. Entonces sería 6 por 5, este 6 por 6, 6 por 5. A ver, va a haber dos determinantes siempre en la valorización de un riesgo. Estas dos fuentes que les había mencionado son trascendentales y lo vamos a ver en cualquier tipo de método, que son siempre la probabilidad o también llamada frecuencia y la severidad. Bien, entonces podríamos decir que para valorizar los riesgos vamos a tener por un lado la severidad y por otro lado la probabilidad. Muy bien. Entonces, en este punto como tal vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la siguiente matriz que te va a dar, primeramente por severidad, 6 valores en base a la cantidad o qué tan severo puede llegar a ser este riesgo si se fuera a concretar, ¿no? Si tuviera una consecuencia. Y por otro lado, vamos a ver qué tan probable va a ser de que este riesgo se dé y genere una consecuencia. Entonces, tenemos por un lado valores de catastrófico de 50. Catastrófico es cuando ha habido de 2 muertes a más. Algo mayor, una muerte. Moderado, alto, incapacitante. Moderado, algo temporal. El primero es incapacitante permanente, el segundo incapacitante temporal. El que sigue, moderado leve, un accidente leve. Y mínimo es algo que ha tenido el más mínimo severidad que pueda dar. Incluso podría darse un incidente. Entonces, y por otro lado tenemos la probabilidad que va a estar dado en esos valores. Una probabilidad escasa, una baja probabilidad, puede suceder, probable, que es cuando ya ha pasado, y muy probable de que pasa constantemente. Ahora, por ejemplo, ¿no? Vamos a valorizar el peligro era del piso mojado, el peligro locativo, y mi riesgo era la probabilidad de que el peligro se materialice. En este caso, ¿cuál va a ser la probabilidad? Va a ser la caída al mismo nivel. Entonces, primeramente valorizamos la severidad. ¿Qué tan severo es de que genera una caída al mismo nivel y su consecuencia? En el piso mojado, nada más. ¿Puede ser algo catastrófico, 2 o más muertes? No, imposible. ¿Mayor una muerte? Difícil, sí, se cayera en nuca tal vez, ¿no? Pero es bien difícil. Y moderado o alto, podría darse un accidente incapacitante permanente, también bien difícil. Yo creo que máximo podría darse algo moderado, porque si alguien puede caer mal, le puede causar un accidente incapacitante temporal, ¿no? Algo temporal. Muy bien. Y entonces acá ahora valorizamos la probabilidad. O sea, ya tenemos el valor 5, que es de moderado. Ahora nos falta valorizar probabilidad. ¿Es algo escaso? No, porque es algo, por ejemplo, ¿no? Si limpian todos los días, el piso mojado siempre va a estar. ¿Es algo de baja probabilidad? Está ahí constante. Entonces, ¿puede suceder? Sí, puede que suceda. Probable es de que ya ha pasado alguna vez. Por eso es probable. Pero como no ha pasado aún, no sucede. Y muy probable es de que ocurre siempre. Entonces, ¿ya ha pasado la caída al mismo nivel de riesgo? No. La caída al mismo nivel es muy probable, pasa todos los días, tampoco. Entonces vamos a dejarlo en puede suceder, que tiene un nivel 3. No tiene dos opciones, pero la opción más fácil es multiplicar. Por eso es una interrelación, multiplicación. 5 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 15. Ahora, este método también te va a establecer los niveles de riesgo según sus
valores. Por eso les había mencionado que por un lado es cualitativo y por otro lado cuantitativo. Porque la calidad, el nivel de riesgo te lo va a dar también cada método. Entonces, riesgo bajo va a tener un código de color verde, que va a ser cuando la valorización va a ser menor o igual a 3. Riesgo medio va a tener un código de color amarillo cuando va a ser mayor a 3, pero menor o igual a 15. Acá también hay un error. No debería ser 10, debería ser 15. Un riesgo alto va a tener un código de color naranja y va a ser cuando el riesgo va a ser mayor a 15, pero menor o igual a 50. Casi está bien. Y por último, ya un riesgo crítico que ya es elevado, va a tener un código de color rojo. Mayormente la mayoría de riesgos críticos o altos van a ser rojos. La mayoría como tal de métodos vamos a ver esto. Bueno, en este método. Y va a ser un valor mayor de 50, pero menor o igual de 250. Entonces solamente en dos factores nada más. Acá debería ser 15 y acá también 15, no 10. Bien. Entonces, ahí como tal ya tenemos este primer método de mi método de evaluación de riesgos de mi matriz 6x5. Muy bien. ¿Se entendió ese punto? Acá tenemos, ¿no? El tema de cómo se hace una matriz hiper C en base a este método. Y ahí tenemos, ¿no? Se valoriza la probabilidad por la seguridad y me va a dar el valor de riesgo, ¿no? Y en base a esta matriz de acá, delimitamos si es crítico, alto, medio, bajo. Ahora, en base a esta valorización preliminar, muy importante, preliminar, tengo que aplicar mis controles, según mi jerarquía de controles. Por ejemplo, acá me ha salido un riesgo de 15, es un riesgo medio, debo bajarlo, ¿no? Entonces debo aplicar controles también para que baje a un riesgo bajo. Muy bien. ¿Se entendió este punto? A ver, me comentan, por favor. ¿Todo claro? Me comentan. Este primer método se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió ese primer método? Me comentan. Perfecto. Muy bien. El siguiente método como tal es el método número 2. Este método también, las dos fuentes siempre van a ser la probabilidad por la severidad. Pero en este punto mi probabilidad se va a ver reflejado en 4 subfactores, que van a ser las personas expuestas, la cantidad de procedimientos existentes, la capacitación que se tenga al personal y la exposición al riesgo. En base a esos 4 subfactores voy a tener mi factor de probabilidad. La severidad sí solamente se valoriza en términos de un solo factor. Pero la probabilidad en este método sí va a tener 4 subfactores. ¿Y cómo voy a tener en este punto mis factores? Mis factores van a estar acá, el índice. Tenemos mis valores de 1, 2 y 3. Entonces, estos valores de 1, 2 y 3 van a tener lo siguiente. Vamos a tener acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos seguimos con el riesgo de la caída al mismo nivel, del piso mojado, del peligro. Entonces vamos a valorizar, ¿no? Primeramente los subfactores de probabilidad. Entonces, tenemos personas expuestas. ¿Cuántas personas estaban expuestas en esa área donde estaba el piso mojado y podían generar una caída al mismo nivel? Bueno, era un área pequeña, no había ni transitaba más de 4 a 12 personas. Entonces, ¿cuánto va a ser mi índice? Primeramente, va a ser de 2. Acuérdense bien de este valor, 2. De 4 a 12 tiene un valor de 2, por eso está al ladito. Muy bien. Ahora valorizamos el subfactor de procedimientos existentes. ¿Tenemos procedimientos? No, por eso acá hay 3 valores. Si son satisfactorios y suficientes, es 1. Existen parcialmente y no satisfactorios o suficientes, es 2. Y si no existen, es 3. En este caso menciono que no hay procedimiento, entonces no existe. Entonces sería un valor de 3. Acuérdense bien de estos factores. Capacitación. Tenemos acá también 3 índices, para que nos den los 3 valores.
1 es cuando el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. 2, personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Y 3, personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control. Si no hay procedimientos como tal, entonces no hay tampoco una capacitación previa. Entonces también sería un valor de 3. La exposición a riesgo. ¿Cuántas veces la persona está expuesta a este riesgo? Al menos una vez al año, esporádicamente, al menos una vez al mes, eventualmente, al menos una vez al día, permanentemente. ¿Qué tanto está expuesta esta persona? Bueno, acá podría mencionar que a esa área como tal, por ejemplo, no va a depender de eso, ¿no? De cuánto tiempo, por ejemplo, realicen limpieza y haya este peligro del piso mojado. Entonces, digamos que es algo de una vez al mes, por lo menos, ¿no? Que va directamente también con mi cantidad de personas después. ¿Qué podría ser? Bueno, también podría ser eventualmente, ¿no? Al menos una vez al mes va por ahí, o sea, pero si es una vez a la semana, por ejemplo, tiene que ir en la categoría eventualmente, pero el valor sigue siendo el mismo, de 2. Entonces, el valor de 2. Entonces dirá, ingeniero, ya tengo todos esos valores, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Los multiplico? ¿Qué hago? No, esos valores se van a sumar. Y en base a esta suma, voy a tener mi valor de riesgo. Entonces sería 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Y 8 más 2 me da el valor de 10. Entonces ya valoricé como tal mi probabilidad. Yo lo tengo acá. Disculpen mi pulso, por favor. Probabilidad. Pero estoy en otro computador y no tengo mi nombre. Bueno. Entonces, ya valoricé mi probabilidad, que es 10. Ahora me falta valorizar mi severidad. De nuevo volvemos a esto. La caída al mismo nivel, ¿qué va a generar? ¿Va a generar un daño a la salud irreversible? No. Lesión con incapacidad permanente, no lo creo. Daño a la salud reversible, podría ser. Lesión con incapacidad temporal, sí, en estos dos puntos creo que delimitamos que va a tener esta valorización, ¿no? Entonces sería un valor de 2. Entonces ya tengo acá mi severidad, sería un valor de 2. Entonces yo tengo mi valor, por un lado, de probabilidad, por otro lado, tengo de severidad. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué voy a hacer? Los dejo ahí, ¿qué hago? Ahora sí ya voy a aplicar, al igual que en la metodología anterior, ¿qué se va a hacer? Se va a multiplicar. Entonces sería 10 por 2, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar 20. Acá también tiene su matriz. 4 o menor que 4 es trivial. De 5 a 8 es algo tolerable. De 9 a 6 es moderado. Y de 17 a 24, en este caso está mi factor porque es 20, ya es importante. Entonces sí es un riesgo importante. Es un riesgo importante. Debo aplicar medidas de control. ¿Para qué? Para que baje mi valorización del riesgo. Muy bien. ¿Se entendió este punto? ¿Todo claro? Muy bien, todo claro, todo correcto. Muy bien. Ahora vamos a tener bueno, acá también te hace referencia, ¿no? Acá también, si ves, la probabilidad está acá y acá están sus 4 factores. Y acá está ya el índice de probabilidad. Siempre en mi matriz y per se, como tal, voy a tener mi razón social, mi área, mi proceso y la actividad que se va a realizar. ¿Por qué? Porque también mi matriz y per se es por puesto de trabajo. Pero en base a este puesto de trabajo, a la actividad que realiza el puesto de trabajo, según la cantidad de procesos que tengo. Bien, muy importante es. Ahí voy a tener una matriz I per C por puesto de trabajo. Recuerden, muy importante, las I per C como tal se actualizan por lo menos una vez al año. O cuando haya habido un accidente en ese proceso, o cuando haya habido un cambio en el proceso.
que son esas tres determinantes. Y ya se van a probar y revisar tu elaboración de hipercel, se lo va a aprobar, o los cambios que realices, se lo va a aprobar, en este caso tu comité de seguridad y salud del trabajo. Si es que tuvieras, si no tuvieras, se lo va a aprobar tu supervisor de seguridad y salud del trabajo. Va a depender de la cantidad de trabajadores que tengan, según como lo explicamos, en nuestra clase del comité de seguridad y salud del trabajo, que lo dimos el sábado y el viernes. Muy bien, entonces ya vimos el método número 1, método número 2, y nos está faltando el método número 3. Vamos a detener este método. Entonces, el método número 3 va a estar dado en la estimación de consecuencias. De nuevo, lo mismo. Por un lado vamos a tener la severidad de las consecuencias y por otro lado vamos a tener la probabilidad de este riesgo, ¿no? Por acá tenemos. Por un lado tenemos la probabilidad, que está dado en baja, media, alta, y la severidad, que va a estar dado en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Muy bien. Ahora, vamos a tener este punto que sus valores van a estar acá. Estos van a ser sus valores de probabilidad. Vamos a tener aquí 6 valores, que van a ir de 10, 6, 3, 1, 0,5 y 0,1. Y por otro lado vamos a tener la frecuencia, o también la frecuencia de exposición o situación de riesgo, que también va a tener los mismos valores, si se dan cuenta. Pues en este caso va a tener todos 7 valores, que van a ser continuos, frecuentes, ocasionales, poco usual, raro, muy raro o ninguno. Y ya la consecuencia o la severidad va a estar expresado en la cantidad de pérdidas, ¿no? En base a pérdidas económicas. También con 6 niveles. Catástrofe 100, desastre 40, muy seria 20, seria 7, importante 3 y notable 1. Ahí como tal tenemos la valorización del riesgo. Tenemos un riesgo por encima de 400 es muy alto, de 200 menor de 400 es alto, de 70 a menor de 200 es importante, de 20 a menor de 70 posible, y ahí tendremos estos 4 valores, ¿no? Que vamos a tener. ¿Cómo vamos a tener este punto? Se va a tener la multiplicación de 3 puntos. Por ejemplo, primero valorizo mi probabilidad. La probabilidad seguimos con el ejemplo de la caída al mismo nivel. ¿Esto ocurre frecuentemente? No. ¿Muy posible? No, no es posible. Poco usual, pero posible. Y bueno, podríamos mencionar esto, ¿no? Entonces es un valor de 3. Ahora vamos a valorizar la frecuencia. Frecuencia es algo continuo, o sea, continuamente hay caídas al mismo nivel, no. Es algo frecuente, diariamente tengo caídas al mismo nivel, no. Entonces podríamos decir que es algo ocasional o poco usual, ¿no? Por así decirlo. Si es que he tenido, en este caso, la frecuencia de exposición a la situación del riesgo. ¿El riesgo cuál es? La caída al mismo nivel. ¿Qué tan expuestas a esas personas? Como les había mencionado, van a limpiar esa zona por lo menos una vez a la semana. Entonces, poco usual mensual no es, porque sí va a estar por lo menos una vez a la semana. Vamos a ponerlo como ocasional. Van a estar en este punto, la frecuencia de exposición va a ser ocasional. Y la probabilidad de que suceda en base a la frecuencia va a ser poco usual, ¿no? Por eso se tiene el mismo valor. Y por último ya valorizamos las consecuencias. ¿Qué consecuencias te va a traer? ¿Va a ser una catástrofe? ¿2 o más muertes? No lo creo. ¿Desastre? ¿Una muerte? No. ¿Muy serio? ¿Un accidente incapacitante? ¿Permanente? No. ¿Algo serio? Podría ser. Pero más que todo podría ser algo importante, ¿no? Algo que no va a repercutir mucho. Entonces sería un nivel de 3. Entonces sería 3 a la 3 me da 27. Entonces 27 va a estar en este nivel de 20, pero menor a 70. Va a ser un riesgo posible. Entonces, ¿cuál va a ser la implicación? Mantener la alerta. Pero en ese punto, lo puedo bajar en o sea, puedo
mitigarlo con controles, sí lo puedo mitigar con importancia. Y aquí hay un ejemplo de la matriz que te coloca la resolución ministerial 050. Recuerden que esta es la información mínima que debe tener. ¿Puedes tú complementarlo con más información? Sí, no hay ningún problema. Tenemos acá, ¿no? Razón social de la empresa, distrito de dirección, o sea, toda la información de la empresa. Y acá viene, ¿no? El proceso de identificación, el área proceso, la cantidad de trabajadores, los riesgos, peligro, y acá ya se realiza la valorización. Se aplica medidas de control y luego se valoriza nuevamente. Una buena práctica como tal. Bien. Muy bien. Bueno, acá te establece también cada punto que va a estar, cada ítem que vimos acá, va a estar presente en cada uno de esos puntos. Muy bien. ¿Se entendió esta metodología número 3? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió la metodología número 3? Me comentan, por favor. Sí. Bien. Bien, entonces continuamos ya para ver ya nuestra metodología final, que es nuestra metodología del reglamento minero. Lo tenemos acá. Acá como se logra ver, vamos a tener nuestra matriz de 5 por 5, es decir, 5 por 5. Tenemos por un lado la severidad y por otro lado la frecuencia o probabilidad. Entonces, la severidad como tal va a estar dado en 5 valores. Catastrófico va a ser de 2 a más muertes, va a tener un nivel de 1. Algo mortal es una muerte. Permanente, un accidente incapacitante permanente. Temporal, accidente incapacitante temporal. Y algo menor, que es algo que como tal es algo menor, no es un accidente leve. Entonces, ahí como tal establece estos 5 valores. Y la frecuencia va a estar dada en algo común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda o prácticamente imposible que suceda. En ese punto esta matriz ha establecido 3 niveles de riesgo. Código de color rojo, un riesgo alto. Código de color amarillo, un riesgo medio. Y código de color verde, un riesgo bajo. Entonces, de nuevo ejecutamos una valorización de esto. Vamos a dejarlo ahí para que se pueda ver. Entonces, tenemos acá como tal, seguimos con el ejemplo de la caída al mismo nivel del piso mojado, este peligro locativo. Entonces, valorizamos primeramente la severidad. ¿Qué me va a causar? Algo catastrófico, 2 o más muertes, no lo creo. No. Mortalidad, no muerte, tampoco lo creo. Algo permanente, no lo creo. Algo temporal, por acá sí va la cosa. Entonces sería algo temporal. Muy bien. Ahora, ya tenemos la valorización de severidad. Entonces, para este punto es muy importante, si se dan cuenta, en la parte de frecuencia tenemos letras, entonces nos podemos multiplicar. Acá sí tenemos que aplicar el método de interrelacionar. Ya delimitamos el valor de severidad y vamos a trazar, bueno, acá se lo voy a trazar, pero ustedes se lo van a trazar una línea imaginaria, porque hay que estar rayando su matriz. Y entonces trazamos acá la línea en la parte temporal. Ahora valorizamos la parte de frecuencia. ¿Esta caída al mismo nivel es algo común? ¿Ocurre todos los días? No. ¿Ha sucedido? ¿Ya ha sucedido? ¿Ya en operación? Aún no sucede. Si ha sucedido, ya tienes que colocar ha sucedido. Pero si no ha sucedido, ya ¿cuál sería el siguiente? Él podría suceder. Porque es raro que suceda, no lo creo. Porque es algo, por ejemplo, si la pegan una vez a la semana, es algo que podría suceder. Entonces voy a trazar de nuevo mi línea vertical y donde se va a interrelacionar, se va a interrelacionar en 18. 18, ¿qué es? Es bajo, pero puedo hacerlo más bajo, puedo, incluso 22, sí. Y para eso voy a aplicar mis medidas de control. Bien, ¿se entendió esta metodología del reglamento minero? Me comentan, por favor. ¿Todo claro?
Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos, bueno, que esto ya lo explicamos, las tres metodologías. Vamos a ver un pequeño video acerca de la IPC. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar de proyectar para ver este video. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control.
Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Muy bien. Entonces ya vimos el video y ya para finalizar vamos a ver un ejemplito práctico acerca de este punto, ¿no? Tenemos acá, vamos a hacerlo más grande. Ajá. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? El ejemplo práctico, tenemos acá el área, el encofrado y el encofrado, la actividad, el transporte y habitación de material de madera. En este per se parece que es un operario de construcción. La identificación del peligro, tenemos por acá manipulación de equipos y herramientas manuales. Perfecto. Mi riesgo va a ser las contusiones, golpes y cortes. Y aquí vamos a poner las medidas de control preexistentes, que hay, si es que hay, ¿no? En este caso te menciona que es la capacitación, supervisión y la señalización. De tipo de peligro como tal, como vemos equipos y herramientas manuales, es un tipo de peligro mecánico. Por eso les dije que era importante el primer video que les enseñé. Muy bien, entonces, ahora, según esto ya tenemos el riesgo y el peligro. Entonces vamos a valorizar el riesgo. ¿Qué tipo de metodología es esta? La metodología número 2 de la resolución ministerial 050. Índice de personas expuestas te menciona que es 2, quiere decir de que son de 4 a 2. Procedimientos existentes te menciona que es un índice 2, quiere decir de que están a medias. Hay procedimientos, algunos procedimientos, no completamente. Capacitación, obviamente si los procedimientos están a medias, la capacitación también va a estar a medias. Por eso el índice 2 también. Y la exposición al riesgo también hace referencia a 2. La exposición al riesgo 2, ¿cuál era? Acá tenemos la tablita. Era eventualmente o al menos una vez al mes. Entonces todo es 2. Entonces sería 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Y 6 más 2, 8. Entonces mi valor ya de probabilidad sería 8. Ya lo tengo ahí previsto. Perfecto. Ahora me falta valorizar la consecuencia o la severidad. Acá como tal, ha catalogado el valor de 2. ¿Por qué? Porque puede darse una lesión con incapacidad temporal o un daño a la salud irreversible. ¿Por qué? Porque es una contusión, golpe o corte. Se puede darse en este caso una lesión con incapacidad temporal. No creo que se dé algo irreversible. Entonces sería 8 por 2, 16. 16 está en este punto, en moderado. 19, 16. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar controles. ¿Qué controles he aplicado acá? Capacitación y supervisión, orden y limpieza en el área de trabajo, capacitación en manipulación de herramientas, primeros auxilios y la inspección de equipos y herramientas dentro de esa área. Muy bien, entonces aplicado por controles administrativos. El índice de personas expuestas no cambia porque es el mismo, es la misma actividad. Procedimientos existentes ahora sí va a cambiar. De 2 subió a 1. ¿Por qué? Porque ya ha aplicado procedimientos, ha aplicado controles administrativos. Obviamente, como aplicó controles administrativos, también aplicó capacitación. Entonces, mi capacitación de 2 subió a 1. Y la exposición al riesgo como tal, en este caso no va a ser 3, acá hay un error como tal.
debería ser el mismo, ¿no? Debería ser 2, porque mi exposición a riesgo sigue siendo la misma. Mi actividad no ha variado, mi número de personas no ha variado. Entonces acá sería 2. Entonces de nuevo tenemos acá, sería 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y 4 más 2 me da 6. Acá no sería 7, sería 6. Y como he aplicado full controles administrativos, solamente ha mellado en la probabilidad, más no ha mellado en la consecuencia. Si hubiera aplicado algún EPP diferente, o un EPC, un tipo de protección colectiva, sí podría haber bajado este índice de consecuencias, ¿no? Pero como no se ha aplicado, se mantiene. Entonces sería 6 por 2, me va a dar, no sería 14, sería 12. Entonces 12 lo vemos y sigue siendo también moderado. ¿Por qué? Porque no ha bajado la consecuencia severidad. Si acá hubiera sido 1, sería 6 por 1, 6. Y 6 ya estaría en este nivel de tolerable. Entonces por ahí podría implementar otra medida de control más, como un FP o un equipo de protección colectiva, para mitigar más este riesgo. Muy bien. Y con esto ya, compañeros, estaríamos terminando el desarrollo del curso de el día de hoy. Entonces, si tenemos alguna otra duda, consulta que se tenga, en lo que ha sido el desarrollo del tema del día de hoy. A ver, me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? ¿Todo claro? A ver, me comentan, por favor. Muy bien, pues veo manitas levantadas. Perfecto. Entonces, como está todo entendible, como tal, todo perfecto, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá y nos estaríamos viendo el día miércoles con nuestra penúltima clase y ya el día viernes con nuestra última clase. Bien, muchas gracias por su atención, que tengan muy buena noche y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.